¿Listo, jóvenes? ¿Pasaron el mensaje? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Buenas tardes. Bueno, esperamos un ratito más por si aparece alguien. Son 32. Bueno, ya está la pizarra, ya está la clase virtual. Hay 34 alumnos. Bueno, jóvenes, ¿cómo les ha ido con el primer avance? Jóvenes, Repasando los temas, ingeniero. ¿se va entendiendo? Sí, se va entendiendo de poco en poco. Bueno, Sí, ingeniero. bien, la clase pasada nos quedamos en compresibilidad de los gases. Bien, entonces voy a hacer un pequeño resumen para cerrar ese capítulo porque así lo cerramos bien. Se ve no compartí, ¿no? Compartí pantalla, no, ¿no? No, ingeniero, no sale todavía su pantalla. Ya, ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Bien, la clase pasada, ¿dónde está esto? Demostramos, ¿ah? O sea, vía la integración de las experiencias de casi un siglo, de que la ecuación que gobierna la compresibilidad de un gas es la ecuación de los gases ideales, ¿no? P por B es igual a nRT. Y también de aquí se vio los casos particulares. Entonces, para un proceso isotérmico, T es constante. Entonces, si aquí se hace T constante, como R es constante, es la constante universal de los gases, y N es el número de moles, un múltiplo del peso molecular, o sea, para masa constante, o sea, para N igual constante, es decir, masa constante. Entonces, todo esto pasa a ser constante y esto implica que P por B es constante. O sea, se cumple la condición P1B1 es igual a P2B2. ¿Se entendió hasta ahí? Ingeniero. Sí, Inge. Ya, si tienen alguna duda me avisan. Bueno, el segundo caso particular es un proceso, aquí está. ¿Qué hice la? Ahí está, ahí apareció. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, Inge. Sí, Inge. El segundo caso particular
es un proceso isocórico. Es decir, que el volumen es constante para masa constante. Entonces, si uno hace constante ahora el volumen y todo esto es constante, entonces queda, esto implica que P paso dividiendo la temperatura y el volumen lo paso dividiendo. Entonces queda P sobre T igual constante. O sea que P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. El tercer caso es isobárico, es decir, presión constante. Esto implica, si ahora aquí se hace si aquí se hace la presión constante, y como todo esto es constante, entonces queda B constante. O sea, B una constante, es decir, B sobre T. ¿Estamos? B sobre T igual constante, o sea, B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Y por último, se vio un caso particular donde van estas dos ecuaciones. Una forma distinta de esta ecuación, considerando que la masa específica es masa sobre volumen, esta ecuación se puede escribir como P sobre Rho igual a R por T. ¿No? A R por T. Siendo R, hagámoslo a ver para estar seguros. Se tiene B, P por B, igual al número de moles, que es la masa sobre el peso molecular sobre R por T. Y R sobre el peso molecular es la constante particular del gas. Y M pasa dividiendo, entonces queda P sobre Rho es igual a R por T. Que es otra forma de escribir esta ecuación. Es lo mismo. Solamente que ahora con la constante particular. R mayúscula es la constante universal de los gases, vale para cualquier gas. Mientras que R minúscula va cambiando de gas en gas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ¿entiende? Bien, entonces, además hay que considerar los procesos adiabáticos. Adiabático. En un proceso adiabático uno tiene un sistema, o sea, el gas y el intercambio del calor es nulo. O sea, ni recibe calor ni entrega calor. Está aislado desde el punto de vista térmico. En ese caso, se cumple la condición de que P por B a la K es igual constante. Y haciendo el álgebra, esto es P sobre Rho a la K igual constante y T por B a la K menos 1 igual constante. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que hay que gobernar, que manejar? Esta es una. Esta es la principal, porque de esta sale todo. De esta sale cualquiera de estas. Sale esta. Y de esta ecuación también sale esta, que es la ecuación particular. Y luego para procesos adiabáticos, en lugar de que P por B sea constante, es P por B a la K. Es decir, que P1 por B1 a la K es igual a P2 por B2 a la K. Y lo mismo aquí, P1 sobre Rho1 a la K es igual a P2 sobre Rho2 a la K. Y T1 por B a la K menos 1 es igual a T2 por B2
a la K-1. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cuál es el punto, la pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, me interesa mucho el tema que está llevando, especialmente los gases, ¿no? Porque yo trabajo con eso, con gas, y tengo esa curiosidad. Quería preguntarle lo siguiente, lo que usted nos está mostrando es la ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Y se entiende. Yo quisiera saber qué hacemos con los gases reales, o sea, cómo aplicaríamos para los gases reales. Eh, ¿hay alguna fórmula adicional o cómo sería eso? Mi pregunta, por favor, ¿cómo podemos aplicarlo, no? ¿O no se puede aplicar eso? Gracias. Para los gases reales, la ecuación es P por B igual a Z nRT. Y este es el factor de corrección por presión y por temperatura. Entonces, en un diagrama de fases, se tiene la presión y se tiene el volumen. Entonces, para presiones muy altas y volúmenes muy altos en esta zona del diagrama, y temperatura, presión-temperatura, perdón, presión-temperatura, en esta zona del diagrama aplica los gases reales. Para presiones mayores a una presión crítica y temperaturas mayores a una presión. Es aquí donde aplica la cosa de los gases. Mientras no estés en esta zona, aplica la ecuación de los gases, esta ecuación, las ecuaciones que he planteado aplican todas. ¿Cuál es la persona que preguntó? ¿Cómo se llama? Ariel Schetti, Ariel ingeniero. Schetti. A ver, entonces, Schetti, el 90% de tus aplicaciones prácticas, tu micrófono, el 90% de tus aplicaciones prácticas, 95% son con la ecuación de los gases reales, de los gases ideales. Porque, ¿qué presiones manejas en tu trabajo? Yo me dedico a la soldadura y manejo, digamos, lo que es el argón, que son unos 3 metros cúbicos, ¿no? Para hacer soldaduras de acero inoxidable con TIC, digamos, ¿no? ¿Y qué También presión manejas en el cilindro? nosotros manejamos con las PSI, sería 30 PSI serían, o en todo caso 3 galones por litro sería otra medida. Pues o si no, 4 bares, No, que sería lo... 4 bares, ahí está, 4 bares. 4 bares es nada. O sea, en Sí. términos de los gases ideales, en términos de los gases ideales, 4 bares son 40 metros de columna de agua. Ya, 40 metros de columna de agua. Y esa es una presión absolutamente normal. Por ejemplo, las redes de gas natural que están por toda la ciudad trabajan con 4 bares. Por ejemplo. Una red, para tener una idea, una red de agua potable, ¿no? Una red de agua potable normal, de las que tenemos de agua potable para abastecimiento de casas y todo lo demás, trabaja con presiones por debajo de 90 metros de columna de agua, 9 bares. O sea, para tener un orden de magnitud. Entonces, la mayoría de las aplicaciones prácticas, la mayoría se dan con gases ideales. La mayoría. O sea, ¿en qué casos empiezas a jugar con gases reales, con el que hay que aplicar el factor de corrección Z? Cuando la temperatura es altísima y el gas empieza a ionizarse. Está la temperatura que el nivel de agitación de las moléculas es tan grande que pierde electrones. Al perder electrones, se genera un plasma positivo con electrones perdidos, una nube de electrones que está perdida, que está separada. Esas son temperaturas extremadamente altas, el manejo de plasma. Y lo mismo con presiones extremadamente altas. Si entras a internet
de hecho les doy la tarea para la clase que viene, busquen las presiones y temperaturas críticas donde empiezan, ya no son válidas las ecuaciones de los gases, del gas ideal, y van a encontrar valores altísimos. Ya en esos casos hay un diagrama que yo nunca en mi aplicación, en mi vida práctica, nunca ha aparecido. Hay un diagrama donde uno aplica el factor de corrección Z con la presión y la temperatura. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ahora, en el caso del gas carbónico, digamos, ese es otro botellón también es grande y se llega a trabajar con 7 bares, o sea, digamos, Es con lo un vaso. mismo, 7 bares, no pasa nada, 7 bares, no pasa nada. O sea, 4, 7, o sea, para que tengas una idea, ¿ya? 7 bares son 70 metros de columna de agua. 70 metros de columna de agua. Es como estar 70 metros bajo el agua. O sea, es una presión grande, es importante, sí, pero en términos del gas no es un tema relevante. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Saquen sus teléfonos celulares en este momento. Y pongan la pregunta. ¿Ya lo tienen? Pongan la pregunta. Presión y temperaturas máximas. ¿Están escribiendo? Vamos a sacarnos la duda. Presión y temperaturas máximas donde la ecuación de los gases ideales deja de tener validez. Y a ver qué les da. ¿Ya alguien encontró alguna respuesta? Jóvenes, ¿están por ahí? Sí, ingeniero, estoy buscando. Buenas tardes, ingeniero. Yo encontré algo que termina diciendo lo siguiente con respecto a la presión. Dice más de 5 a 10 atmósferas y la temperatura se acerca al punto de licuefacción del gas. ¿Ya? Eso es lo A que ver, un me dice segundo. aquí. Presión por- un segundo. Un segundo. Dice, el fallo ocurre cuando la presión supera unas pocas atmósferas, más de 5 a 10 atmósferas, entre paréntesis. Y la temperatura se acerca al punto de licuefacción del gas. Ya, un segundo. Es lo que yo pillé, ¿no? Sí, un segundo. Un segundo. Un segundo. Ya, acá, fíjense, acabo de decir 10 atmósferas, ¿no? Presión alta, 10 atmósferas. A ver, voy a compartir la pantalla de esta respuesta. Un segundo. ¿Dónde está esto? Aquí. Ya, ¿se ve la pantalla? Ingeniero, se ve. Aquí. ¿Se ve acá? Mire, la pregunta fue presión y temperaturas máximas los gases dejan de respetar la ecuación de gases ideales. Un gas deja de comportarse como ideal y comienza a mostrar las características de un gas real cuando se somete a condiciones extremas. Bien, condiciones generales de desviación 10 atmósferas. O sea, 100 metros de columna de agua. 100 metros de columna de agua, ¿no? Ahora, fíjense cómo aparece lo que les acabo de decir. Z, ¿ven la ecuación aquí? ¿La ven, la que acabo de marcar? Ingeniero, se ve.
Entonces, fíjense como P por B es Z por nRT. Y en un gas ideal, Z vale 1. O sea, P por B es igual a nRT. Y Z es distinto de 1, por ejemplo, menor a 0,7 o mayor a 0,3, dependiendo de la desviación de cuánto uno se sale. Entonces hay que buscar el factor Z de corrección. ¿De acuerdo? Entonces ahora, para las presiones hay las presiones reducidas y las temperaturas reducidas que dan los valores. Ahora, a la temperatura ambiente y presión atmosférica el gas es ideal. Ahora fíjense, vamos ahora aquí. Hay que buscar el factor Z de corrección, tal cual como fue explicado. Y ahora, para que tengan una idea, 10 atmósferas, ¿no? Y se vuelve crítico, atentos con esto, a cientos de atmósferas. A cientos de atmósferas, o sea, 100 atmósferas. Bien. ¿Se entendió? Ahora vamos a pedirle temperatura. Ya. El que dijo la temperatura de licuefacción, entiéndase, no hay un valor fijo, pero aproximadamente menos 50 grados centígrados. Menos, es la temperatura de licuefacción, ¿se entiende? O sea, ¿qué es la temperatura de licuefacción? Es la temperatura donde el gas pasa a ser líquido. Por ejemplo, la temperatura crítica en el helio está en menos 267, ¿no? 260. En el hidrógeno menos 177, en el nitrógeno menos 28, en el dióxido de carbono, ¿no? Por debajo de 62 grados centígrados. Aquí es interesante esto, ¿no? En el caso del dióxido de carbono hay un tema interesante, eso no, yo no lo sabía. El dióxido de carbono tiene 31.1 grados centígrados, eso es interesante. El dióxido de carbono es un caso ideal, ahora veamos qué otro más hay. No aparece más nada. Bien, entonces, jóvenes, conclusión. Vamos a redondear este concepto. Bien, la pregunta. ¿Dónde está? ¿Se ve la pizarra? Sí, se ve. Entonces, el factor de corrección hay que aplicarlo caso por caso. Entonces, hay que tomar el gas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Se toma el gas. Entonces, tienes que ir al argón. Tienes que ir al oxígeno, ¿no? Tienes que ir, porque si estás con soldadura, tienes que ir al CO2. En función de eso, tienes que buscar para cada uno de ellos las presiones críticas y las temperaturas críticas. ¿De acuerdo? Y en función de eso, mientras te mantengas por debajo de las presiones críticas y temperaturas críticas, o sea, si P es menor que la presión crítica y si T es menor que la temperatura crítica, entonces Z vale 1. Directamente Z vale 1. Ahora, si uno tiene presiones mayores que la presión crítica o igual y temperaturas mayores o iguales que la temperatura crítica, entonces Z es distinto de 1. Atento con esto, no es ni mayor ni menor, es distinto de 1. Entonces hay que buscar el diagrama. Sí, el diagrama se consigue en internet con facilidad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya. Tengo otras dos Bien. consultas, si me lo permiten. ¿No es posible? Claro, Buenas tardes. pero para eso está la clase, dime. Ya la consulta, ingeniero,
Por ejemplo, cuando hablamos del argón y el gas carbónico, dióxido de carbono, es parte del campo laboral de electromecánica, por si acaso, compañeros, se van a topar con eso sí o sí. Esta es mi pregunta. Cuando hacemos la soldadura industrial, por ejemplo, algunos botellones vienen con argón puro, ya argón puro vienen, pero vienen otros con mezcla, o sea, dos gases ideales, en otras palabras, dentro de un solo botellón, y es decir, 20% gas carbónico, o perdón, 20% dióxido de carbono y 80% argón, pero todos unidos en un solo botellón como homogéneo, hermético, y hasta donde yo sé, digamos, a diferentes presiones lo introducen ambos a ese botellón. ¿Cómo aplicaríamos la fórmula que usted muestra ahí? Es la Hay dos ley de gases. las presiones. A ver, nos estamos saliendo de la materia, pero te respondo, ¿ya? Cerra tu micrófono. Nos estamos saliendo de la materia porque la materia no es esa, pero respondo a la pregunta. Ahí aplica la ley de las, anotá, la ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Ya? La presión total es la suma de las presiones parciales. Bien. La presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Y esas presiones parciales es un promedio ponderado con la fracción molar. Con la fracción molar. ¿Qué porcentaje de un gas es respecto al total? Por ejemplo, 5% y el otro tiene 95%. Entonces la fracción molar la que juega. Entonces se toma el número de moles totales y se plantea para sacar la suma de presiones parciales es con la fracción molar. Entonces tienes que ir a buscar, esto tenían que haberlo estudiado en química y en termodinámica. Entonces vas a buscar ley de presiones parciales de Dalton para sumar presiones en combinaciones de gases. Bien, y se usa la fracción molar, o sea, el porcentaje de cada gas dentro del botellón expresado como fracción molar, o sea, en la fracción de masa vendría a ser, pero es la masa ponderada con el peso molecular, porque no es lo mismo el argón que el CO2 si están mezclados, por poner un ejemplo. ¿Se entendió, Sketty? Sí, ingeniero, sí, sí. Voy a investigar un poquito más. Gracias. Ya, o sea, simplemente es la ley de las presiones parciales de Dalton. Bien, entonces sumas las presiones con fracciones molares. Entonces tienes que ver el número de moles que hay de cada uno de los gases y eso aplica si tuvieras una combinación de cualquier gas, o sea, y de varios gases, o sea, no solamente de dos, podrían venir 3, 4. Entonces se suman las presiones, pero con la ley de Dalton. Suma de presiones parciales utilizando como coeficiente de ponderación las fracciones molares. No te olvides, no es que yo sumo, porque adentro la presión es una sola. ¿Se entiende eso o no? La presión dentro del botellón, yo no tengo, a ver, eso es muy importante que se entienda. Si tengo el botellón, ¿dónde está esto? Ahí está. Si tengo el botellón, y aquí tienes el manómetro, ¿no? En este botellón la presión interna es pues la misma, porque los gases están todos mezclados. No hay es una sola presión dentro del botellón, ¿está claro eso? Entonces, aquí hay una sola presión, es la presión del botellón. ¿Y cuál es la presión? La que mide el manómetro. Aquí está tu manómetro y la que mide el manómetro es. Entonces, ahora, si aquí tienes el gas 1 y tienes el gas 2 y el gas 3, ¿con cuánto contribuye cada uno? La presión total es la suma de las presiones parciales. Y esta suma de presiones parciales va ponderada con las fracciones molares X, que es NI sobre N total. ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ahora, para redondear desde el punto de vista práctico, ¿cuál es la presión que manda? La que mide el manómetro. Es esta. Esta presión.
Bien, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Una última consulta, ingeniero. Mil disculpas que le pregunte. Tranquilo, mi obligación es responder en la medida en que pueda. Solo una curiosidad nomás. Cuando hacíamos mantenimiento, bueno, me tocaba en San Aurelio, hubo un accidente en una de las calderas, digamos, ¿no? Reventó la cañería, digamos, ¿no? Bueno, esto era cuando yo era más, bueno, cuando estaba ahí de Ayuco, ¿no? Hace tiempo. Ocurrió el accidente, era en una caldera donde pusieron, usted ya sabe para qué utilizan esos reactores, ¿no? Esas calderas. Y reventó, se fisuró y reventó justamente una de las cañerías que unía a la caldera. Y eso ocasionó accidente, digamos, ¿no? Hacia un trabajador. No estaba yo ahí por suerte. Una cañería que llevaba qué cosa, vapor de agua. Así es, sí, es un ciclo de vapor, ¿ya? Y hasta donde yo pude averiguar, digamos, al día siguiente, todos los trabajadores que estaba accidentado y tal, me dijo de que, nos contó que la temperatura había subido casi más de a 1000, así explicaba, y había reventado la No puede cañería que ser tenía eso. 4 metros de espesor. Entonces, eso fue. Yo me pregunto la siguiente, cuando esa temperatura es tan alta, en casos del ciclo de vapor, que revienta las cañerías, ya se comportó como un gas real en ese aspecto, en ese caso, en ese preciso No, momento. a ver, vamos a razonar juntos, ¿ya? Para que no, una cosa es el mito y otra cosa es la física, ¿ya? ¿A qué temperatura el agua se convierte en vapor? 100 A los 100 grados. A 100 grados. Listo. Ahí hay más, no hay más. O sea, no es un problema de temperatura. O sea, de hecho, la temperatura tiene que estar por encima de 100 grados para que el agua se haya transformado en vapor. ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, el problema en ese caso, hasta donde yo no sé qué es lo que ha pasado, no tengo ni idea, no sé, pero vamos a razonar. O sea, si está la caldera, vamos a poner aquí que es la caldera que está así, ¿no? Y aquí está el vapor, y aquí está, es una caldera de cocina, y aquí se le mete calor, entonces aquí sale el vapor. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Entonces, por algún lugar sale el vapor y empieza a viajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo meto calor, llega un momento, pensé en la caldera, vamos para que se entienda y no nos perdamos en el camino. Piensen en la caldera de su casa, la caldera para hacer hervir. Le ponen la tapa y le ponen el tapón y ponen el agua. Entonces, ¿qué sucede? Que uno mete calor, uno agita las moléculas, entonces se levanta la temperatura hasta que se produce el cambio de estado. El cambio de estado a presión atmosférica se produce a 100 grados. A partir de ahí el agua se transformó en vapor, deja de estar en estado líquido. Bien, entonces vamos un paso adelante. A medida que vas aumentando más calor, más calor, más calor, lo que va sucediendo es que si no entra agua en la caldera, el agua va bajando y todo se va transformando en vapor hasta que todo el agua se consumió y todo se transformó en vapor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, ahora. No es un problema de temperatura. Lo más probable, no sé lo que ha pasado, ¿ya? No puedo hacer un diagnóstico de la clase, siendo que esto sucedió hace no sé cuánto tiempo, pero lo más probable es que el problema no sea por temperatura, porque la temperatura está controlada, no puede ser. Más de 100 se transformó en vapor, ¿cuánto más va a subir la temperatura? ¿Cuánto más? O sea, tendríamos que empezar a levantar el vapor, la temperatura del vapor, pero el vapor tenerlo encapsulado y no está encapsulado porque sale por la tubería, sino ¿para qué lo generaste? El vapor se genera para usarlo como calor. Entonces, el vapor se genera y empieza a circular por la tubería para usarlo en algún lugar, en algún proceso químico. No sé cuál usarán en San Aurelio. Entonces, tienen varios procesos químicos que usan vapor. Entonces,
inmediatamente va saliendo el vapor y se va metiendo más agua. Se vaporiza y sale, entra y sale. Entonces el problema no es de temperatura, porque la temperatura tiene que estar 100, 100 y algo. Y generas vapor y el vapor va saliendo. ¿Se entiende hasta ahí? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, ¿el problema de qué variable es? Si no es vapor, si no es temperatura, ¿qué es? Presión. Es presión. Entonces, vamos a hacer el análisis de la presión. Aquí está la caldera. Entonces, esta tubería que está aquí, por donde está circulando el vapor, está sometida a una presión P. Entonces, voy a hacer un corte de esta tubería y vamos a dibujarla. Y la tubería tiene un espesor. Tiene un material y tiene un espesor. Este es su espesor. Entonces, esa tubería tiene el espesor aquí y tiene el espesor aquí. Y aquí tiene un diámetro D, que es el diámetro interno, que va desde aquí hasta aquí. Y el diámetro externo es este. Que vale el diámetro interno más 2 veces C. Y aquí yo tengo una presión que es simétrica, porque actúa en todas las direcciones. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora ustedes cortan aquí, este es un tema de resistencia de materiales, pero yo les respondo en fluidos. Se corta aquí, lo que tenemos es esto. Es el equilibrio en un tubo de pared delgada, se llama. Así. Y vamos a darle tridimensionalidad al dibujo. Esta es la tubería. Entonces, si aquí se pone un sistema de referencia, entonces uno tiene la presión así, actuando sobre las paredes del tubo, de manera simétrica. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si yo quiero que la tubería esté en equilibrio, aquí tengo que aplicar una tensión, que es la tensión en la pared del tubo, sigma. Entonces, si ahora se hace suma de fuerzas, esta es la dirección Z. Si ahora se hace suma de fuerzas en Z, ¿qué nos da? Aquí tengo una presión P sub I. En Z, la presión está actuando sobre esta superficie, sobre la proyección. Entonces, si esto vale L, entonces va a ser PI por L, positivo, y menos 2 veces, porque aquí tengo una y aquí tengo la otra, sigma, y como esta es una tensión normal, tengo que multiplicar por el área, y el área es L por E. El área es esta. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Y para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto vale esto? 0. Entonces, de aquí se simplifica L y nos queda que sigma es igual a PI por L sobre D. Aquí me falta un D. Este D. Este es el área. Entonces me queda que sigma es igual a PI por D dividido 2 veces E. Y esta es la función esta es la fórmula que da la tensión en la pared del tubo. Entonces fíjense que esto se puede escribir como P sub I por D sobre 2E. Aumenta la presión, aumenta la tensión en el tubo. Aumenta la presión en el tubo. Entonces, la relación es lineal y el factor es D sobre 2E. Pero esto también puede analizarse. Esto también puede analizarse despejando el espesor, porque lo que uno busca es un espesor.
¿De qué material era la tubería? Acero inoxidable, le comento. Ya, entonces si despejas el espesor de esta fórmula, entonces aquí se pone tensión de acero inoxidable. Se pone el diámetro de la tubería sobre 2 y metes la presión interna y sacas el espesor. Entonces, si la presión interna crece, crece, crece y el espesor no da, entonces, ¿qué va a pasar con la tubería? ¿Qué pasa? Se rompe. Revienta. Entonces, es un problema de presión. Hagan este ejercicio. Tomen su caldera en su casa y la llenan. Y no ve que tiene la tapita, ¿no? Entonces, no la aprieten mucho la tapita. No la aprieten mucho la tapita. Entonces empieza a generarse vapor, pero la tapa de arriba sí, la del costadito no, esta no la aprieten mucho. Entonces empieza a generarse el vapor y el vapor como no puede salir por arriba porque es hermético, está muy bien sellado arriba, entonces trata de salir por un costado. Como la tapita está media suelta en algún momento, ¿qué va a pasar? La saca la tapa. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Sí, ha pasado. Ya, entonces, Sí, ¿qué está me ha pasado. pasando? El problema no es de temperatura, porque una vez se superan los 100 grados, se generó el vapor, entonces se genera vapor. Ahí lo que puede suceder es que deje de entrar una cantidad de agua, ¿no? Y que se seque la caldera, se quede sin agua. Entonces, cuando se queda sin agua, la caldera empieza a moverse y no sé si lo han visto alguna vez, porque toda la energía se está transformando en energía cinética en el sólido. Entonces, ese reventón en una tubería ha sido, cuidado ya, por el espesor de la tubería, pero también que es lo más probable, yo no sé qué pasó, pero es lo más probable, no falló la tubería. Porque cuando yo digo, ¿de qué material? El otro lado me dice, le cuento que era de acero inoxidable, ingeniero. Con eso que me estás diciendo, era altamente resistente. Lo más probable es que Sí, haya fallado, ¿dónde? En la unión. En tu especialidad, la soldadura. Mal hecha. O sea, si está la caldera, y aquí estoy metiendo calor, y aquí tengo el agua, y aquí tengo el vapor, y por aquí está saliendo. Como esta tubería es de acero inoxidable, y su espesor en general va a estar bueno, no creo, eso es muy improbable que está. El punto crítico, ¿cuál es? Esta soldadura es el punto crítico. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. El punto crítico termina siendo esta soldadura. El punto crítico termina siendo esa soldadura, que visto desde arriba, este huequito es este. Entonces tiene que tener una soldadura perfecta, así. Ahí está. Lo más probable es que haya fallado en la soldadura. ¿Dónde falló? O reventó la tubería. Si reventó la tubería es porque el espesor estaba mal, digamos, porque por tacañar compraron una tubería de menor espesor. ¿Por dónde falló? Bueno, lo que hemos visto, ha habido fisura
como ya lleva tiempo, usted sabe que en San Aurelio la gente, los bolivianos siempre esperan décadas para cambiar tuberías, usted sabrá eso, No ¿no? es los bolivianos, ahí estás haciendo un juicio de valor que no me gusta. Los miserables en todo el mundo. Sigamos. Y ahí era la fisura, ¿no? Debe ¿En ser, yo qué creo que por lugar la era la vía. fisura? De la caldera a unos 2 metros aproximadamente. O sea, la fisura se presentó, y ahora vas a ver la explicación de por qué. Un ratito. O sea, la fisura se presentó, ¿dónde está? Ahí está. Esta es la tubería, y si este es el eje de la caldera, se presentó aquí. ¿Y con qué ángulo se presentó la fisura? 45 grados. Más o menos. ¿Eso es lo que pasó? Sí, 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 ingeniero, hacia abajo fue. Ahí fue el accidente, estaban los trabajadores. Ya. Entonces, ahí aparece otro problema. Como es un material, ahí aparece un problema que se llama fatiga. El problema es otro. Gente, me han sacado de mecánica de fluidos y hemos pasado a resistencia de materiales, pero no importa. Ese problema se llama fatiga por carga cíclica por temperatura. El problema es ese, por eso falla y además falla con una fisura que es más o menos a 45 grados por la teoría del ciclo de Moore, rompe a 45 grados, las tensiones principales. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes toman un alambre, tomen un alambre de amarre, ¿ya? ¿Lo tienen el alambre de amarre en la mente? ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, ingeniero. Ahora, traccionen el alambre, ¿lo van a romper? Con Traccionan el alambre, ¿lo van a romper? No, ingeniero. Difícil, ¿no es No. cierto? O sea, vamos a hacer este ejemplo. Sansón, ¿va a pasar eso? No, ¿no es cierto? No se va a romper. Ahora, si yo agarro el alambre y lo empiezo a flexar así, ¿lo van a romper? Sí, ingeniero. ¿Y cómo rompe? Cuando ven cómo ¿rompió así o rompió inclinado? 45 grados. A 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, vuelvo un ratito atrás, se aplica una carga cíclica. Y la carga cíclica, o sea, ¿qué significa cíclico? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces eso se llama fatiga. Cuando se aplica una carga cíclica, cualquier material, cualquiera, el acero inoxidable, el aluminio, el titanio, cualquier material disminuye su resistencia. Por eso es un tema de resistencia de materiales y de elasticidad. Entonces, en cualquier caso, ¿qué sucede? Que si esta es la resistencia de fluencia del material, esta es su resistencia de fluencia, y este es el número de veces que se aplica la carga, o sea, 1.000.000 de veces la resistencia cae, o sea, si yo aplico aquí la carga, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, entonces la resistencia cae asintóticamente a un valor que es la resistencia por fatiga. Entonces, esta es la resistencia por fatiga. Y este valor puede ser la mitad. O sea, tengo que multiplicar por 0,5 o puede ser 1/3, depende del material. Bien, pero ¿y qué tiene que ver esto con la presión? Entonces ahora ustedes agarren y vamos a hacer un asadito. ¿De acuerdo? Van a tomar la parrilla y ponen la barra.
Si la barra de acero donde está la parrilla, donde vamos a poner la carne, está soldada, no tiene posibilidades de deformarse. Entonces se alarga, se acorta, se alarga, se acorta por dilatación térmica. Entonces se alarga, se acorta, se alarga, se acorta, se alarga, se acorta, se alarga, se acorta, y luego de miles de veces de ese proceso de alargamiento y de acortamiento, porque cuando meto calor se alarga, cuando en frío se acorta, alarga, acorta, al final, ¿dónde se rompen las barras de las parrillas donde uno hace asado? Jóvenes, En la unión. no. O se está tan cara la carne que ya nadie se acuerda cómo se hace un asado. Entonces no hay parrilla. Si hacemos la parrilla así, y esta es la barra que cruza, entonces la barra tiende a alargarse, entonces se va a deformar, la barra se va a deformar de esta forma. En la unión va a ser esto. En la unión va a ser esto, así. Y aquí se alarga y vuelve así. Entonces, al final, ¿dónde termina rompiendo la barra? Termina rompiendo aquí. ¿Lo han visto o no lo han visto en las parrillas? Lo han visto, ¿no es cierto? ¿Se vio o no se vio? Entonces, lo que está sucediendo es que la barra, como está agarrada, está soldada, entonces no puede deformarse libremente, no hay una junta de deformación. Entonces, al no poder deformarse libremente como debe ser, entonces se alarga, se acorta, se alarga, se acorta y al final termina rompiendo. Entonces, esa tubería, que está la caldera así, y aquí estaba la tubería saliendo, probablemente no tenía una junta allá en la punta. Entonces, esa junta no le permitía moverse, entonces al final y terminó rompiendo donde había mayor estrés, se llama estrés térmico. Es lo más probable. Ahora, yo no te voy a decir que 100% mi explicación, porque yo no sé qué es lo que pasó, ni estuve ahí, ni estuve presente, ni fui a verlo, nada, pero te estoy interpretando más o menos lo que puede haber sucedido. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, volvemos a mecánica de fluidos. Bien, entonces, aquí. Entonces, nos quedamos al final en que P por B igual a Z, si quieren, NRT, pero en la mayoría de los casos Z vale 1. Y otra expresión es P sobre ρ es igual a RT, y para flujo adiabático, P por B a la gamma igual constante, con sus variantes, P sobre ρ a la K igual constante, y T por B a la K menos 1 igual constante. Bien, ahora vamos a definir, jóvenes, no se olviden que la clase pasada definimos un concepto, la energía interna. Ya, desde aquí volvemos a retomar interna. Y la vamos a llamar U. La clase pasada le di el nombre E, pero ahora la vamos a llamar U para que coincida con los libros bien, como la energía interna U. Esa energía interna más P por B, esto es la energía interna. Si a esta energía interna le sumamos P por B, tenemos lo que se llama la entalpía. Esta es la energía interna. Este es el trabajo. La clase pasada demostramos la fórmula y esto es lo que se llama entalpía, la entalpía del gas. Y fíjense que las unidades es joules, son unidades de energía, joules. Bien, ahora, esta energía interna, jóvenes, está definida como el nivel de agitación
de las moléculas. O sea, por eso se llama interna. Yo le doy calor al sistema y las moléculas se van moviendo, se van agitando y cada vez tienen más nivel de agitación. Entonces la energía interna, el diferencial de energía interna es proporcional a la masa por un coeficiente que se llama el calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. El diferencial de temperatura. Entonces, si ahora uno integra entre 0 y un valor U cualquiera, y entre 0 y T, entonces esto da U menos 0 es igual, y aquí viene la hipótesis. Si N por CB es constante, bajo la hipótesis de que esto es constante, entonces sale fuera de la integral y queda C por N constante por diferencial de T. ¿Se entendió hasta ahí? Jóvenes, ¿se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Aquí hay un error por T. Por T menos 0. Entonces, U es N por CB, N por CB por T. Ahora, atento con las unidades, jóvenes. Ya, atento con las unidades. Esto tiene unidad de energía, es Joule. Esto tiene unidad de mol. Y esto tiene unidad de Kelvin. Entonces, para que cuadre, esto tiene que tener joules sobre mol por Kelvin. Es el calor específico a volumen constante. ¿Está claro hasta ahí? Y esto tiene implícita la definición de energía interna. Si uno grafica la temperatura, la escala de temperaturas, este es el cero absoluto. 0 Kelvin. Entonces, aquí estamos definiendo que para 0 Kelvin, la energía interna es 0. Es una condición. Para el cero absoluto, o sea, para T igual 0, implica necesariamente que la energía interna vale 0, por definición de cero absoluto. ¿Está claro eso? Ahora, de la misma forma en que esta energía se define de esta forma, también la mayoría de las aplicaciones prácticas de ingeniería no se dan a volumen constante. Se cambia el volumen. Se dan a presión constante porque toda la ingeniería es a presión atmosférica. Bien, o sea, todos los ingenios ¿a qué presión están? Están a presión atmosférica. Ahora, habrá dentro de las calderas y de las tuberías habrá una presión mayor que la atmosférica, pero la condición de borde, el ambiente en el que se mueve todo, es presión atmosférica. Por eso es que se define presión constante, a la presión atmosférica, pues del entorno. Ahora, dentro de ese entorno habrán tuberías, calderas, recipientes con presiones mayores a la del entorno, pero el entorno es presión atmosférica y la presión atmosférica es presión constante. Por eso es que se define la entalpía como de la misma forma, la entalpía se define como proporcional al número de moles, el calor específico a presión constante por la temperatura, o su expresión diferencial, considerando que esto es constante, NSP diferencial de T. Bien, entonces, fíjense, por un lado se tiene que U es NCB por T. Por otro lado se tiene que H es NCP por T, ¿no? Pero ya sabemos que H es igual a U más P por B. Entonces, si hacemos que H, que es igual a NCP por T, que es igual a U más P por B, pero P por B vale NRT. Entonces, de aquí se obtiene que NCP por T es igual a NCP
CB por T, que es esto, más NRT. Entonces fíjense que NT, 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 y queda al final que R es igual a CP menos CB. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ya, entonces, jóvenes, no se olviden. Ahora, vamos a definir las variables específicas. Entonces, también se puede plantear que H sobre N es igual a CP por T. Y a esto lo vamos a llamar H minúscula. Bien, entonces, como esto tiene unidades de joules y esto tiene unidades de mol, esta H tiene unidades de joules por mol, ¿no? Ahora, si uno trabaja con, en lugar de trabajar con un calor específico de joules por mol por Kelvin, uno trabaja con el específico del gas, así como hay R, y tengo R minúscula, puedo tener también el específico del gas, o sea, joules, y en lugar de mol, tengo kilo Kelvin. Entonces, cuando este calor específico está expresado como joules por kilo por Kelvin, kilomasa, entonces esta energía específica, esta entalpía, está expresada como joules por kilo. Y con la energía interna es lo mismo, es decir, la energía interna dividido el número de moles va a ser CB por T, y esto será joules por mol, esto de acá. Y a esto lo vamos a llamar U minúscula. Entonces, el resumen de esto para que quede grabado. La energía interna se define como CB. La energía interna se define por N CB por T. Y la entalpía como N CP por T. Y esto tiene unidades de... Esto tiene unidades de joules. Esto tiene unidades de mol. Esto tiene unidades de joules por mol por Kelvin, y esto tiene unidades de Kelvin. Ahora, la energía específica, U, es U sobre N, y la entalpía específica es H sobre N. Esto vale CB por T, y esto vale CP por T. ¿Y esto qué unidades tiene? Bueno, joules por mol, y esto tiene unidades de joules por mol. Cuando esto está expresado en joules por mol por Kelvin. Ahora, si por cualquier motivo los calores específicos CB y CP se expresan como joules por kilomasa por Kelvin, entonces U estará en joules por kilomasa y H minúscula en joules por kilomasa. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a parar aquí. Yo tenía pensado dar viscosidad, pero terminamos explicando química y resistencia en materiales. Vamos a parar por aquí. Bien, Dios mediante, se supone que el clima ha vuelto a la normalidad y ya no sé qué pasará con los micros. El miércoles nos vemos en el parque industrial. Si hay cualquier tema, yo les aviso. ¿De acuerdo? Ingeniero, bueno, disculpen la consultita. Y yo ya he intentado 2 días afiliarme al grupo de WhatsApp de la materia y no me dan ni por el link ni me da por la hojita donde hay que escribirle a una persona. Entonces quería
Que saber te si... compartan no puede ser, Torrico. El que uno de tus compañeros te comparta Sí, el código. ya, el código. ¿Ya? Y ubicarlo también a su ayudante. ¿Quién es su ayudante, ingeniero? Es Guzmán, Guaita Guzmán. Guaita Guzmán. Hoy me pasó su correo electrónico y ahora cerrando el curso, no tuve tiempo, lo voy a añadir como docente para que tengan su correo electrónico en el grupo. Y comentarles que se está dividiendo la materia, jóvenes, así que no sé dónde van a caer. Bien, si caen conmigo, bienvenidos, yo voy a responder todo lo que pueda. Ya. Bien, si caen con el otro docente, bueno, también, ojalá les vaya bien. Está bien. Gracias, ingeniero. Por favor, compañeros, compártanme el link para el grupo, por favor. Gracias. Permiso. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo, jóvenes. Nos vemos miércoles, Dios mediante, en el Parque Industrial. ¿De acuerdo? Para terminar propiedades físicas. Hasta luego, ingeniero, gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias.